Niño asustado pide cambiar de cuarto, técnico hace reparación y descubre algo escalofriante. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Clara era madre soltera y criaba sola a su hijo Hugo, de 8 años. Vivían con el modesto sueldo de maestra de primaria que ella ganaba, pero la vida era tranquila. Al menos, hasta que Hugo empezó a hablar de cosas que Clara no podía explicar. Mamá, no puedo dormir, susurró Hugo cuando Clara entró a darle las buenas noches. La pared de mi cuarto me respira en el oído. Clara frunció el ceño. ¿Qué dices? ¿Quién respira? La pared, respira, como el aliento de un anciano. Es suave, pero lo escucho claramente. Clara sonrió con ternura y se sentó junto a él. Quizás solo sea el viento, amor. Este edificio es viejo, es normal que haya ruidos raros. Pero Hugo negó con la cabeza. Se subió la manta hasta la barbilla, con la voz temblorosa. No es viento, tiene calor. 3 días después, Hugo comenzó a pegar cinta adhesiva en la pared. Escogía cuidadosamente cada pedazo, alineándolos en hileras. Clara se alarmó al verlo cubrirse los oídos con cinta médica antes de dormir. Cuando le preguntó, Hugo respondió brevemente. Para no escuchar más. Clara empezó a preocuparse. ¿Estaría su hijo atravesando un trauma? ¿Sería estrés escolar? Decidió hablar con la profesora de Hugo, Marta López, una mujer dulce que siempre llevaba un termo de té de menta y un montón de cuadernos. La maestra negó con la cabeza, tratando de tranquilizarla. Hugo es un buen alumno. No muestra señales de acoso ni problemas con los compañeros. Tal vez deberías llevarlo con un psicólogo, sugirió Marta. Aunque personalmente creo que es solo una fase de imaginación activa. Clara asintió, pero no se sintió más tranquila. Esa noche, cuando Hugo ya dormía, decidió hacer algo que nunca había intentado. Quedarse unos minutos en su habitación, con la luz apagada, solo para escuchar. El cuarto estaba oscuro y en silencio. Clara se recostó suavemente contra la cabecera de la cama, con la oreja pegada a la pared que Hugo siempre mencionaba. Al principio no oyó nada, solo el tic-tac del reloj en la sala. Pero entonces, un sonido muy tenue como un suspiro suave, casi imperceptible, se dejó oír. ¿Por qué suena? ¿Como una respiración?, murmuró, incorporándose con sobresalto. Al día siguiente, Clara inspeccionó cuidadosamente la pared. Pasó la mano por toda la superficie, presionando suavemente en los puntos sospechosos. No había grietas visibles, pero un lugar era diferente. Al tocarlo, sintió una leve corriente de aire. Debe ser una filtración, se dijo. La pared es vieja, quizá hay alguna rendija o un respiradero oculto. Al día siguiente, Clara bajó al primer piso para hablar con el administrador del edificio, don Ernesto Ramírez. Un hombre de más de 50 años, con el pelo entrecano y olor constante a grasa y cigarro. Don Ernesto era de esos que siempre piensan que todo tiene una explicación simple. ¿Corrientes de aire por la pared? Debe estar agrietada, comentó bostezando. Puede sellarla con masilla, o si tengo tiempo, mando a alguien que la repare. ¿Sabe qué hay detrás de esa pared?, preguntó Clara. El hombre frunció el ceño. ¿Detrás del 3D? Nada. Un espacio vacío. Antes había un sistema de ventilación que corría por todos los pisos, pero lo sellaron en 1996, creo, después de una fuga de gas en el sótano. ¿Una fuga de gas? Clara se sobresaltó. Sí, no fue grave, pero suficiente para clausurar el subsuelo. Desde entonces nadie entra ahí. Clara regresó a casa intranquila. Esa noche, Hugo volvió a negarse a dormir solo. Apiló libros frente a la pared. Mamá, por favor, déjame dormir en el sofá, suplicó. La pared cuenta historias. ¿Qué historias?, preguntó Clara. Cosas raras. Sobre la oscuridad, sobre personas escondidas bajo tierra, sobre el pasillo que nadie recuerda. No quiero oír más. Clara lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo, pero por dentro sentía cómo crecía el miedo. No podía soportar más la incertidumbre. A la mañana siguiente,
llamó a un viejo amigo de la universidad, Rubén Morales, ingeniero especializado en construcciones y acústica. Él ya la había ayudado el año anterior con las tuberías del baño, y Clara confiaba en él. Clara, ¿cuánto tiempo sin oír tu voz? Contestó Rubén con alegría. ¿Es algo urgente? Muy urgente, respondió Clara. La pared del cuarto de mi hijo. Respira, y creo que también susurra. Del otro lado de la línea, hubo unos segundos de silencio. ¿Hablas en serio? Tienes que venir a verlo. Por favor, Rubén. Esa misma tarde, Rubén llegó con una bolsa de herramientas, medidores de presión, sonido y una cámara térmica. Se acercó a la pared y pegó su oído durante un largo rato. Sí, hay corriente, confirmó. Presión baja, pero constante. No es aire natural del exterior. ¿Qué crees que sea? Rubén dio unos golpecitos a la pared. Esta es una pared hueca, tiene un espacio entre los ladrillos. Si el administrador tenía razón, entonces es parte del antiguo sistema de ventilación. ¿Y sigue funcionando? No está activo, pero existe. Lo importante es, ¿hacia dónde conduce? ¿Y si lleva a un lugar? ¿Dónde hay alguien? Dijo Clara en voz baja. Rubén la miró fijamente. ¿Qué estás pensando, Clara? Ella no respondió, pero en su corazón, el miedo comenzaba a tomar forma. Como una sombra oculta, esperando que alguien se acercara lo suficiente para susurrarle al oído. Clara, realmente tienes que esclarecer esto, dijo Rubén mientras se sentaba a la mesa, después de hacer algunas mediciones. Hay sonidos dentro de la pared, sin duda. Pero esos sonidos no son viento. Clara temblaba al servir el té. ¿Qué quieres decir? Rubén le entregó un pequeño grabador. Esta noche, pon esto en el cuarto de Hugo. No tienes que escucharlo de inmediato. Lo revisaremos mañana. Clara asintió. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. Al ver a Hugo acurrucado en el sofá, abrazado a su almohada, con las ojeras marcadas por tantas noches sin dormir, el corazón se le hizo trizas. Mami, murmuró el niño. Ya no quiero volver a ese cuarto. Soñé que la pared tenía una boca. ¿Otra vez soñaste? Clara se sentó a su lado. Cuéntame qué viste. Había alguien del otro lado de la pared. Me contaba cuentos, pero no como los tuyos. Eran cuentos oscuros. Decía palabras raras, mamá. Como, sótano, o los oídos de los niños oyen mejor que los de los adultos. Clara se quedó helada. Esa noche, colocó el grabador como le indicó Rubén. Después de acostar a Hugo en el sofá, volvió a su cuarto, se dejó caer en la cama, pero no pudo pegar un ojo. En su mente, una sola pregunta daba vueltas. ¿Quién? ¿Quién está haciendo esto? A la mañana siguiente, Rubén regresó. Insertó la tarjeta de memoria en su computadora y abrió el archivo grabado durante la noche. Clara se sentó a su lado, aferrándose al borde de la silla. Primero se oyeron los suaves sonidos de la respiración de Hugo. Luego el roce leve de las sábanas al moverse. Después, un largo silencio. Y entonces, apareció un sonido, muy débil, como un murmullo, apenas un silbido filtrado entre los dientes. Rubén subió el volumen. El sonido se volvió más claro, aunque todavía suave, como envuelto en algodón. Era una voz humana, la voz de un hombre viejo, rasposa, monótona. Leyendo algo. Érase una vez un niño que vivía en un cuarto con una pared que sabía escuchar. A la pared le gustaba oír cada sueño. Clara se levantó de un salto, pálida. Dios mío, ¿qué es eso? Rubén detuvo la grabación. Esto no es un eco. Es alguien que está susurrando deliberadamente. Y sabe que hay un niño en ese cuarto. Clara apenas podía hablar. Rubén, ¿qué vamos a hacer? Él guardó silencio unos segundos. Tenemos que revisar el respiradero. Creo que nunca fue sellado por completo, como dijo el administrador. Esa misma tarde, Rubén volvió con una cámara endoscópica. Perforó cuidadosamente un agujero en la pared, justo donde se oía el silbido. Después de unos minutos, la cámara logró atravesar los ladrillos. En la pantalla apareció un ducto estrecho y largo, que descendía en línea recta hacia abajo.
Aquí está, es el viejo sistema de ventilación. Conecta los pisos superiores con el sótano, confirmó Rubén. Hay que ver a dónde lleva exactamente. Clara estaba inquieta. Entonces, si hay alguien hablando, ¿dónde está? Podría estar dentro del edificio, respondió Rubén. O en el sótano clausurado. Clara volvió a llamar a don Ernesto. Esta vez, el administrador no se mostró tan tranquilo al mencionar el sistema de ventilación. Creí que eso ya estaba sellado, frunció el ceño. Cuando cambié unos azulejos en 2004, vi algunos ductos tapados con cemento. ¿Estás seguro de que todos están tapados? Insistió Clara. ¿Está insinuando que hay alguien ahí dentro? Rió Ernesto con desgano. Vamos, maestra, esto no es una película de terror. Entonces necesito permiso para inspeccionar el sótano, respondió Clara con voz firme. O presentaré una denuncia sobre condiciones inseguras del edificio. Ernesto suspiró. Está bien, vuelve mañana y te llevo. Pero te advierto, ahí abajo no hay más que moho y basura. Esa noche, Hugo volvió a tener una pesadilla. Se despertó gritando, empapado en sudor. Ya no cuentes más. No quiero escucharte. No me gustan los cuentos sobre las orejas en la pared. Clara lo abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo sobre el cabello del niño. Soy yo, amor. Mamá está aquí. Estás a salvo. No, él todavía está ahí, dijo. No tengas miedo, solo son orejas escuchando. Odio esa voz. Clara miró hacia la pared. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, parecía callada, inofensiva. Pero Clara lo sabía, sabía que algo detrás de ella. Estaba vivo, estaba mirando, estaba susurrando. A la mañana siguiente, Clara llamó a Rubén. Tenemos que bajar al sótano. Hoy mismo. Rubén asintió. De acuerdo, pero quiero invitar a alguien más, un ex colega, se llama Esteban. ¿Esteban? Esteban García, ingeniero civil, pero trabajó un tiempo en un equipo especializado en estructuras antiguas con sistemas de ventilación. Él entiende este tipo de cosas mejor que yo. Clara aceptó. Cuando Esteban llegó, vio a un hombre de unos 40 años, alto, de rostro serio, que llevaba un tubo de cuero con planos del edificio cuidadosamente enrollados. Mucho gusto, señora Clara, le dijo Esteban al estrecharle la mano. Rubén me contó lo que está pasando. Suena extraño, pero me recuerda mucho a un caso que manejé en 2018 en Teruel. Un anciano que vivía cerca de una gasolinera usaba el sistema viejo de ventilación para espiar a todo el vecindario. Clara se estremeció. ¿Entonces algo así, ya ha pasado? Esteban asintió. Nunca subestimes la enfermedad de algunas personas. Una vez que descubren una forma de estar cerca de los demás sin ser descubiertos, harán cualquier cosa. Rubén intervino. Vamos a revisar el ducto desde el cuarto de Hugo. Con suerte, nos llevará directo al sótano. Esteban desplegó el plano y señaló una línea de trazos que atravesaba verticalmente el edificio. Aquí dijo, el ducto principal de ventilación. Va desde el quinto piso hasta el sótano. Si no fue completamente sellado, puede perfectamente transmitir sonido. Clara apretó los puños. Entonces vamos. El sótano estaba detrás de una vieja puerta de hierro, cerrada con un candado oxidado. Don Ernesto la abrió, entrecerrando los ojos cuando la linterna de Rubén iluminó el interior. Entren rápido, está lleno de polvo y el aire es pesado, advirtió. Adentro, el ambiente era frío, húmedo y sofocante. Todo estaba cubierto de telarañas, y las paredes tenían manchas de moho. Avanzaron por un pasillo largo, donde la luz solo alcanzaba a iluminar unos pasos por delante. Entonces se detuvieron frente a una pequeña puerta metálica. Mostraba señales de haber sido forzada. Desde adentro, ¿lo ven?, señaló Esteban. Alguien vivió aquí, y no quería quedarse encerrado. Clara sintió un nudo en la garganta. Rubén abrió la puerta con cuidado. La luz de la linterna reveló una habitación pequeña, apenas más grande que un dormitorio. Las paredes estaban cubiertas con paneles aislantes sujetos con cinta adhesiva. En una esquina había una mesa de madera,
una computadora vieja, cuadernos, un grabador de voz, pequeños altavoces y, sobre todo, un micrófono colgado del techo, justo debajo del ducto de ventilación. Clara jadeó con acento agudo, retrocediendo hasta casi caer. Dios mío, alguien vivía aquí, y le susurraba a mi hijo, todas las noches. ¿Cómo es posible que alguien haya vivido aquí sin que nadie lo notara? Dijo Clara, saliendo al pasillo húmedo con ambas manos en la cabeza, al borde del vómito. Rubén levantó una mano, haciendo una seña para calmarla. ¿Estás bien? No, no puedo creerlo. Clara respiraba con dificultad. Justo debajo de nosotros, alguien hablaba a través de un micrófono. Como si le contara cuentos a mi hijo. Esteban se agachó y apuntó con la linterna. Miren esto, las paredes tienen espuma acústica. Luces LED empotradas. Esta sala no fue improvisada. Quien vivía aquí, era meticuloso. ¿Pero por qué? La voz de Clara se quebró. Rubén negó con la cabeza y se acercó al escritorio. Sobre él había una vieja computadora Dell y un montón de cables. Tiene corriente. La máquina aún funciona, dijo Rubén, conectando el cargador a un enchufe en la pared. Una luz tenue iluminó la pantalla mientras el sistema arrancaba. Esteban sacó una libreta del cajón inferior del escritorio. Pasó unas páginas. Son notas sobre los departamentos. Están numerados. Por ejemplo, 3 de niño muy reactivo, voz fuerte, llora mucho, grabación, cada 9:30 de la noche. A Clara se le heló la sangre. Rubén abrió una carpeta en el escritorio virtual. El sistema era simple. Una carpeta principal llamada Zaragoza Proyecto. Dentro, nombres como 1 a baño 2022-0614, 2B dormitorio mañana, 3D historia nocturna 7. Dios santo, susurró Rubén. Grabó todo, cada habitación del edificio. Clara temblaba. Abre uno. Pero que no sea del cuarto de Hugo. Rubén hizo clic en un archivo llamado 2B dormitorio 2023-0110. Se escucharon sonidos. Agua corriendo, el cepillo de dientes, luego una voz femenina riendo suavemente. Luis, no juegues con eso. Esa es la casa de Carmen, exclamó Clara. Tiene un hijo que se llama Luis. El departamento 2B está justo debajo del mío. Esteban se quedó inmóvil. Entonces no solo se enfocó en Hugo, sino en todo el edificio. Clara se desplomó en el suelo, mareada. Nos ha estado vigilando por años. Rubén cerró ese archivo y abrió otro, 3D historia nocturna 6. Se escuchó una respiración claramente de un hombre mayor, y luego, la voz. Pequeño, no tengas miedo. La historia de hoy es sobre un niño que vivía con su madre. Era muy curioso, y ¿sabes qué? Tenía unos oídos muy especiales. Clara se levantó de un salto y gritó. Apágalo, ya. Rubén detuvo la reproducción. Perdón, lo siento. Maldito sea. Hablaba directamente sobre mi hijo. Sabía su nombre, su habitación, su hora de dormir. Rubén, me estoy volviendo loca. Esteban se acercó con tono tenso. Tenemos que llamar a la policía. Esto no es solo espionaje, es una violación gravísima de la privacidad. ¿Y Hugo? Clara lo miró, casi suplicando. Si él sabe que estamos investigando, ¿qué va a hacer? ¿Sigue aquí, en el edificio? Rubén lo pensó. Puede que se haya ido. Oh, que aún viva aquí, haciéndose pasar por un vecino más. Pero está claro que estuvo aquí en este lugar durante mucho tiempo. Esteban sacó un pequeño micrófono del techo, conectado a un cable que subía por el ducto. Aquí está, así transmitía la voz. El micrófono conectado a un mini altavoz. El sonido subía directamente por el ducto hasta el tercer piso. ¿Y por qué solo Hugo lo escuchaba? Preguntó Clara. Rubén respondió. Porque los niños son más sensibles a ciertas frecuencias. Y él calculaba bien la hora. Contaba historias justo cuando Hugo se iba a dormir, cuando todo el edificio estaba en silencio. Clara se cubrió el rostro. Dios, y yo creía que mi hijo estaba imaginando cosas.
Rubén puso una mano en su hombro. Clara, nadie podría haber imaginado esto. Pero ahora todo está claro. Tenemos que entregar todas estas pruebas a la policía. Una hora después, llegó la policía local. 2 agentes, un joven llamado Javier Morales y una oficial llamada Teresa Delgado, fueron asignados al caso. Queremos llevarnos todo el equipo para su análisis, dijo Teresa, luego de inspeccionar la habitación. Por favor, solo quiero saber. ¿Quién hizo esto? Clara temblaba. Javier asintió. Empezaremos con la lista de residentes, revisaremos las cámaras y compararemos el uso de electricidad en el sótano. Esta persona seguramente evitó usar el sistema principal para no ser detectado. Esteban agregó, otra posibilidad. Vivía en el edificio, pero bajaba aquí cada noche por los conductos técnicos. Clara recordó algo. Él solía repetir una frase en las grabaciones. Hugo me la dijo. Decía que, la voz de un niño es el sonido más verdadero. Teresa lo anotó de inmediato. Rubén intervino. Encontramos una lista de seguimiento con los departamentos. Pueden cruzarla con los datos de consumo de agua y electricidad, para detectar anomalías. Javier miró a Clara. ¿Hay alguien en el edificio que le parezca extraño? ¿Alguien que merodee, o que se comporte de forma inusual? Clara negó con la cabeza, pero luego dudó. No, bueno, sí, hay un anciano que vive en el 4C. Casi no habla. Siempre está sentado solo en el banco de la entrada. Nunca lo he visto hablar con nadie. Ni siquiera sé su nombre. Rubén también asintió. Yo también lo vi varias veces. No parece un vecino común. Javier lo anotó. 4C. Bien, lo investigaremos. Después de que la policía se fue, Clara se quedó sentada en silencio en la sala. Hugo estaba a su lado, dibujando. En su dibujo aparecía una habitación con paredes azules, y desde una de las paredes sobresalía una oreja gigantesca. ¿Qué es esto, mi amor?, preguntó Clara en voz baja. Es la oreja de la pared, susurró Hugo. Es muy grande. Cuando hablo contigo, se pone a escuchar. Clara sintió un nudo en la garganta. Pero ahora mamá ya lo sabe. Y no dejaré que esa oreja te escuche nunca más. ¿Está bien? Clara abrazó a su hijo con fuerza, tan fuerte que Hugo soltó un quejido. ¡Ay, mamá! Suave, dijo Hugo con una risita débil. Clara soltó una carcajada entre lágrimas. Perdón, es que, te amo tanto. Rubén salió del cuarto. Clara, quizá deberías mantener a Hugo en casa por un tiempo. Conozco a una buena psicóloga infantil en Huesca. Podría ayudarlo a superar esto. Clara asintió. Gracias, Rubén. Si no fuera por ti. Rubén hizo un gesto con la mano. Aún no hemos terminado. Ese tipo no ha mostrado la cara. Clara apretó los puños. Necesitamos permiso para acceder a toda el área técnica, dijo Esteban al día siguiente cuando todos se reunieron de nuevo en la planta baja. Si queremos seguir el sistema de ventilación completo, hay que abrir todas las compuertas técnicas del techo en cada piso, y también en la sala técnica del sótano. No hay otra opción. ¿Y don Ernesto?, preguntó Clara. ¿Estará de acuerdo? Rubén asintió. Lo llamé anoche. Dijo que autorizará el acceso si al menos un ingeniero supervisa. Esteban sonrió con ironía. Entonces me toca ir. Aquella mañana, el cielo de Zaragoza estaba gris. Las nubes bajas anunciaban lluvia. Se encontraron con don Ernesto en el cuarto de mantenimiento del primer piso, donde se guardaban las llaves y los planos técnicos del edificio. ¿Están seguros?, preguntó el hombre otra vez, con el manojo de llaves oxidadas en la mano. Ahí abajo es húmedo, nadie ha entrado en casi 20 años. El moho puede dejarte inconsciente. Llevamos linternas, máscaras de filtro, ventiladores de aire. No se preocupe, respondió Esteban con firmeza. ¿Y si alguien vivió ahí abajo?, preguntó Clara, con la voz ronca. Don Ernesto no respondió. Solo entregó silenciosamente el manojo de llaves a Rubén y murmuró. Vayan con cuidado. Comenzaron desde el tercer piso, donde estaba el cuarto de Hugo.
Rubén retiró una tapa del techo técnico y deslizó su cámara endoscópica por el ducto de ventilación que ya había perforado anteriormente. Este conducto baja directo, informó. No hay ninguna barrera como indica el plano. Esteban comparó el diseño antiguo en papel y negó con la cabeza. Es absurdo. El plano muestra que termina en el primer piso. Pero el conducto continúa. Alguien modificó los planos. O están ocultando algo. Rubén bajó la cámara más profundo. De pronto, se detuvo. ¿Ves algo?, preguntó Clara en voz baja. Rubén asintió. Hay una bifurcación que desciende al sótano. Parece llevar a una habitación construida ilegalmente. Esa habitación conecta directamente con el sistema de ventilación. La habitación del narrador, dijo Esteban, apretando los labios. Clara sintió que las piernas se le congelaban. Vamos allá. Tardaron casi 2 horas en seguir todo el recorrido del ducto desde el tercer piso hasta el sótano. Tuvieron que desmontar varias compuertas del techo técnico, usar linternas infrarrojas y sensores de presión para verificar las ramas del sistema. Finalmente llegaron frente a una puerta de hierro oxidada, escondida tras un muro de madera vieja en la sala eléctrica del sótano. Rubén iluminó con su linterna. El candado fue cortado y luego soldado desde dentro. Miren, la soldadura es dispareja, firme pero apresurada. Alguien estuvo encerrado aquí, y trató de salir. Esteban introdujo una de las llaves. Se oyó un clic seco. La puerta se abrió. Un soplo helado salió como si abrieran el congelador de un refrigerador. Clara se cubrió la nariz. El olor a humedad era penetrante. Entraron. No era una sala técnica común. Tenía paredes gruesas, una ventanilla tapada con madera, y otra puerta metálica al fondo. Rubén se acercó con cautela y giró la manija. La puerta se abrió. Una habitación oscura apareció, iluminada apenas por los haces de sus linternas. Era pequeña. Las paredes estaban cubiertas con material aislante. En una esquina había un escritorio con una grabadora, una computadora, cuadernos y un micrófono apuntando al techo, conectado directamente al ducto que habían seguido. En las paredes colgaban docenas de cintas adhesivas con números y notas garabateadas. 2A risa por la mañana, 3D cuando canta la nana, 4C silencio nocturno. Dios mío, susurró Clara, temblando, este tipo no solo grababa, clasificaba emociones según los sonidos. Rubén encendió la computadora. El sistema era viejo, no tenía contraseña. La carpeta principal se llamaba Orejas. Clara apretó los puños. Dios, estaba obsesionado. Rubén abrió algunos archivos. Una voz infantil sonó. Mami, ya tengo sueño. Era Hugo, y la voz de Clara respondía. Duerme, hijo, mamá está aquí. Ese fragmento se repetía, recortado, como si fuera una canción. Esteban descubrió un pequeño transmisor conectado al micrófono y a los altavoces del techo. Utilizaba una red interna para transmitir el sonido a los departamentos. Como no estaba conectado al sistema general, nadie lo detectó. Bajo el escritorio había un cajón. Rubén lo abrió. Había un documento de identidad, un pasaporte viejo y varias fotos en blanco y negro. Un hombre de unos 60 años, con ojos hundidos, cabello canoso, y bata de ingeniero. La credencial decía, Mateo Vargas. Es él, susurró Rubén. Mateo Vargas, exingeniero de sonido. Escuché sobre él. Lo despidieron por usar tecnología de escucha con fines personales. Clara Jade o con acento agudo. ¿Vivía aquí, debajo de nosotros? Esteban asintió. Quizá por años. Tal vez más. Vivía como un fantasma, sin registro, sin servicios. Usaba baterías para cargar la computadora, grababa cada sonido. Clara retrocedió. No podía soportar la idea de que alguien como él la hubiera escuchado cantar a su hijo, hablar, incluso en los momentos más íntimos. Tenemos que entregar todo esto a la policía. Hoy mismo. Rubén sacó un disco duro externo y empezó a copiar todos los archivos. Si se entera de que fue descubierto, podría borrar todo. Hay que apurarse.
Esteban cerró la tapa de la computadora. ¿Hay algo más? ¿Qué? Preguntó Clara. Esteban señaló el techo. Instaló un ducto adicional. Conduce al apartamento 4C. ¿Otra vez el 4C? Clara frunció el ceño. Ya lo dije. Hay un anciano extraño viviendo allí. Casi nunca sale. Siempre está sentado en la banca del primer piso. Rubén exclamó. Y sí, dejó el sótano, y ahora vive como un inquilino más. Esteban sacó su teléfono. Tenemos que avisar ya. Si hay dispositivos activos, podría estar escuchando toda esta conversación. Clara tomó la mano de Rubén. No dejaré que se acerque a mi hijo nunca más. Rubén la miró a los ojos. No estarás sola. Vamos a terminar con esto. ¿Estás bien, Clara? Preguntó Rubén al verla paralizada, con las manos pálidas por la tensión. Clara no respondió. Estaba mirando fijamente una diminuta cámara que Rubén acababa de sacar de detrás del ducto. Era del tamaño de una moneda, con cableado oculto en el falso techo. Un ojo invisible que los había observado día y noche sin que supieran. No solo escuchaba, dijo Esteban con voz grave. También veía. ¿Cuántas hay? Preguntó Clara con voz ronca. Rubén abrió una cajita de madera que encontró en un rincón. Dentro había 8 cámaras diminutas, iguales a la primera. Cada una tiene una etiqueta. 1A, 2B, 2C, 3D. Todas son unidades del edificio, dijo Rubén, y luego la miró. La tuya también. Clara se estremeció. Se dejó caer sobre una silla, con la cabeza baja. Esteban revisó el cajón inferior del escritorio. Sacó un fajo de papeles viejos, engrapados. Un registro detallado de los apartamentos, horarios, características de sonido y símbolos extraños. Mire esto, le dijo a la oficial Teresa, que acababa de entrar. Parece que clasificaba a los residentes según la frecuencia de voz y su reacción al ser espiados, dijo Teresa. Esto es enfermizo. El agente Javier Morales estaba revisando la computadora. Abrió una carpeta llamada Emociones. Aparecieron decenas de videos, clips breves de segundos a minutos que mostraban momentos cotidianos. Gente cocinando, cambiándose de ropa, niños corriendo. Incluso escenas en la ducha. No lo puedo creer, Javier apretó la correa del casco. Grabó a las personas cuando estaban desnudas. Esto es un crimen grave. Rubén señaló la esquina de la pantalla. Los videos están en el disco D, se sobrescriben automáticamente. Pero las grabaciones especiales las guardó aparte, en una carpeta llamada Favoritos. Clara no pudo mirar, volteó la cara, pero Javier abrió la carpeta para revisar, y frunció el ceño. Aquí está, todos son del departamento 3D, el tuyo, dijo Rubén. La primera grabación fue guardada hace más de 2 años. Clara bajó la cabeza, todo su cuerpo temblaba. No quería saber desde cuándo habían sido observados. Solo podía pensar que, desde que Hugo tenía 5 años, alguien los había vigilado, oculto en la oscuridad, registrando hasta sus respiraciones. También hay audio, dijo Teresa. Enviaré todo el disco duro al equipo forense de Madrid. Ellos tienen herramientas para decodificar y recuperar los archivos eliminados. Esteban guardó silencio por unos segundos, luego señaló un dispositivo rectangular en el suelo. Hasta entonces, creían que era solo una batería. No solo grababa video, transmitía señales. Probablemente usaba ondas ultrasónicas para llevar sonido a través de las paredes sin interferencias, explicó. ¿Qué dijiste? Clara levantó la vista, los ojos muy abiertos. Este es un supresor de ruido. Ayuda a que el sonido viaje más claro a través de materiales densos, como el concreto. Eso explica por qué Hugo lo escuchaba claramente, pero tú no. Teresa asintió, mirando a Rubén. Quiero que todo este equipo sea trasladado como evidencia bajo mi supervisión. Rubén cerró la computadora y desconectó los cables. Seré cuidadoso. Clara seguía sentada en silencio en una esquina. Hugo se había quedado ese día con Carmen, la vecina del segundo piso. Aunque su hijo estaba seguro, Clara se sentía una madre fracasada.
Cada cosa que Hugo había dicho, cada grito de ayuda, ella lo había ignorado. Cada noche que él era atormentado por esa voz espeluznante, ella dormía tranquilamente al otro lado de la pared. Esteban le puso una mano en el hombro. Clara, tú descubriste esto. Eso es lo más importante. Gracias a ti, decenas de familias pudieron liberarse de un crimen silencioso que llevaba años. No puedo dejar de pensar, susurró Clara, con la voz quebrada. Si lo hubiera escuchado desde el principio, mi hijo no habría tenido tanto miedo por tanto tiempo. Rubén se sentó a su lado, con una mirada suave. Nadie podría haber imaginado esto. Susurros a través de una pared. ¿Quién lo creería? Javier interrumpió. Ya identificamos al responsable. Como ustedes dijeron, se llama Mateo Vargas, 60 años, exingeniero de sonido en Barcelona. Fue despedido hace 12 años por involucrarse en un caso de espionaje a clientes de alto perfil. ¿Tienen una foto?, preguntó Esteban. Teresa mostró su teléfono. En la pantalla aparecía un rostro familiar. Ojos hundidos, cabello blanco, una barba delgada y una expresión que parecía jamás mirar a nadie. Clara se sobresaltó. Es el viejo del banco en la entrada. Vive en el departamento 4C. Así es, confirmó Javier. Está registrado allí, pero según los datos de agua y luz, el departamento no muestra signos de uso desde hace 3 años. Entonces solo fingía ser residente, y en realidad vivía en el sótano. Preguntó Clara, sintiendo su corazón acelerado. Es posible, o iba y venía entre ambos lugares. De los registros que estamos cruzando, las cámaras de seguridad lo captaron varias veces merodeando por el edificio durante la noche. Esteban suspiró. Estamos tratando con alguien que tiene conocimientos técnicos, entiende la arquitectura del lugar, es recluso, y está obsesionado con las voces. Emitiremos una orden de captura interna en toda la región, continuó Teresa. También se revisarán las cámaras de tráfico. Si no ha salido de la ciudad, lo atraparemos. Clara apretó los puños. Tiene que pagar. Esa tarde, todos los dispositivos fueron trasladados a la comisaría distrital. Antes de marcharse, Rubén propuso revisar todos los departamentos con señales de intervención. Hay que sellar todos los ductos viejos y retirar cualquier dispositivo sospechoso, le dijo a don Ernesto, quien permanecía inmóvil, con el rostro pálido. Yo no sabía nada, murmuró Ernesto. Pensé que era solo una sala técnica cerrada. Nunca imaginé. Nadie lo imaginó, respondió Rubén. Clara volvió a casa al anochecer. Recogió a Hugo de los brazos de Carmen, quien ahora la miraba diferente, con la mirada de alguien que recién descubre que siempre vivió al lado de lo inexplicable sin darse cuenta. Mamá, susurró Hugo cuando entraron al departamento. ¿La oreja de la pared ya no está? Clara se arrodilló y lo abrazó. No, mi amor, ya la quité, y no voy a dejar que nadie te escuche si tú no lo permites. Entonces, ¿te cuento una historia? Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, me encantaría. El niño comenzó a contar. Historias de dragones, de un bosque con árboles que cantaban, de un viejo altavoz enterrado bajo tierra que ya no susurraba nada. Clara lo escuchaba en silencio. Y por primera vez en meses, sentía que la voz de su hijo pura, inocente, no se confundía con ninguna otra voz detrás de la pared. 2 días después del hallazgo de los dispositivos de espionaje y grabación en el sótano, todo el edificio estaba en estado de tensión. Los vecinos se mostraban inquietos, uno a uno fueron tocando la puerta de Clara para hablar con ella. Se convirtió en la primera que se atrevió a hablar, y también en la que despertó al edificio de una pesadilla que había durado años. Señora Clara, una vez escuché ruidos en el baño durante la madrugada. Pero pensé que era una tubería rota, dijo una joven del segundo piso, visiblemente pálida. Mi hija me dijo que alguien se reía bajito mientras dormía. Yo la regañé. Le dije que no inventara cosas, confesó una anciana, con expresión de arrepentimiento. Clara no dijo nada, solo asentía. Estaba agotada, pero dentro de ella ardía una determinación.
No permitir que el responsable escapara de la justicia. Esa misma tarde, Teresa y Javier regresaron con novedades. Encontramos a Mateo, anunció Teresa. Estaba escondido en una pequeña sala de almacenamiento de una antigua constructora, en las afueras de la ciudad. Fue detenido esta mañana por el equipo especial. ¿Ya no estaba aquí?, preguntó Clara, sorprendida. Yo pensé que aún rondaba por el edificio. Javier negó con la cabeza. Al parecer, cuando notó que su sistema había sido descubierto, huyó esa misma noche. Pero no llegó muy lejos. ¿Alguien lo ayudó?, preguntó Esteban. Todavía no lo sabemos, respondió Teresa. Pero según la información reunida, actuaba solo. Extremadamente meticuloso, obsesivo. Hacía mapas acústicos de los departamentos y ajustaba la frecuencia de transmisión según los horarios de cada hogar. Rubén frunció el ceño. ¿Pero para qué? ¿Para divertirse? ¿Manipular? ¿O solo por perversión? Javier suspiró. Dijo, y cito textualmente: la voz de los niños es la única que aún conserva la verdad. Los adultos mienten. Las paredes escuchan todo. Las manos de Clara temblaron. Esa frase, la misma que Hugo repetía entre sueños aterrados, ahora tenía voz, fuente y sentido. No había duda. Mateo Vargas era la sombra que había vivido con su familia durante 2 años. Revisamos el departamento 4C, agregó Teresa. Aunque casi no hay señales de uso, encontramos una radio pequeña, una carpeta antigua y algunas herramientas técnicas. ¿Entonces lo usaba como base secundaria?, preguntó Clara. Exactamente, pero su residencia real era el sótano. Clara quedó en silencio. Cada nuevo dato sobre Mateo completaba una imagen más clara y más repugnante. Su esposa murió en un accidente eléctrico, continuó Teresa. Después, vendió todo y desapareció de Barcelona. La policía ya lo había relacionado con reportes de voces misteriosas en antiguos barrios de Teruel, pero no había pruebas. ¿Qué dijo al ser arrestado?, preguntó Rubén, de repente. Javier abrió su libreta y leyó. Yo no hice nada malo. Solo escuché. Les di a los niños una voz mejor que la de sus padres. No toqué a nadie. Yo soy la pared. Yo soy la oreja. Yo soy el sonido verdadero. A Clara se le erizó la piel. ¿Cree que es parte del edificio? Exactamente, asintió Teresa. Y eso lo hace más peligroso. Porque él realmente cree que nació para eso. Esteban se estremeció. Un loco, altamente capacitado, y viviendo en las sombras. Rubén se llevó la mano a la frente. Años, y nadie lo supo. Nadie lo oyó. Nadie habló. Solo él. Escuchaba todo. Clara respiró hondo y miró a Teresa. ¿Será procesado? Con todas las pruebas. Cámaras ocultas, grabaciones ilegales, invasión grave a la privacidad, más sus posibles trastornos psicológicos, será acusado formalmente. Además, pediremos una evaluación psiquiátrica para garantizar la seguridad pública. ¿Y si lo declaran inimputable? Será internado en una institución bajo tratamiento forzoso. Pero tranquila, concluyó Teresa, nos aseguraremos de que no regrese jamás. Clara cerró los ojos durante un largo rato. En su cabeza aún resonaban los susurros antiguos, ese sonido que ahora sabía perfectamente de dónde venía. No era el diablo, no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso, con oídos más grandes que los de cualquiera, y una obsesión enfermiza por los niños. Esa tarde, Hugo estaba dibujando en la sala. Usaba crayones para pintar una habitación con una pared abierta dentro de ella. Un hombre viejo con barba contaba historias frente a un micrófono. El dibujo estaba lleno de negro, gris y azul oscuro. ¿Este es el señor Pared, hijo?, preguntó Clara con suavidad. Hugo asintió. Él no tiene boca, pero su voz suena fuerte. Nunca vi su cara, pero sí vi su mano sosteniendo el micro. Era una mano flaca, con venas verdes. Como de zombi. Clara se estremeció. ¿Todavía sueñas con él?, no respondió Hugo con una sonrisa. La pared ya está callada. Clara lo abrazó con fuerza. En ese momento, sintió que su corazón pesaba un poco menos.
No porque Mateo hubiera sido arrestado, sino porque, por primera vez en muchos meses, su hijo había podido dibujar el rostro del miedo. Y cuando el miedo tiene forma, puede ser dibujado, reducido, doblado, y puesto en un rincón dejando que la luz ilumine lo que queda. La noche después de que Mateo fuera detenido, Clara encendió todas las luces del apartamento. El espacio brillaba, pero su alma seguía a oscuras. Hugo estaba acurrucado en el sofá, los ojos secos, sin parpadear. Mamá dijo con voz cansada, creo que hay un ruido dentro de la almohada. Clara le apretó la mano. No, mi amor, ya revisé todo, la pared está sellada, nadie más te escucha. Pero yo sí te escucho a ti. Clara sonrió débilmente. Eso está bien, cariño. Nosotros sí nos escuchamos, no la pared. Ella sabía que Hugo no volvería a la normalidad tan rápido. El arresto de Mateo no podía borrar todos los meses de terror mental que el niño había sufrido. Un niño de 8 años vivir entre la duda, el miedo y la desconfianza no se cura en unos días. A la mañana siguiente, Rubén regresó con un equipo técnico. Traían taladros, cemento, herramientas para sellar ductos, y un plan para renovar todo el sistema de ventilación del departamento de Clara. Vamos a derribar la pared del cuarto de Hugo, instalar aislamiento acústico moderno, y reconstruirla desde cero, explicó Rubén. Además, sellaremos todos los conductos restantes. Clara miró hacia el cuarto, que alguna vez fue el lugar donde su hijo dormía, pero que ahora parecía una cueva maldita. Hay que hacerlo, lo antes posible, dijo con firmeza. Llevó a Hugo al departamento de Carmen, en el segundo piso, para que lo cuidara esa mañana. Hugo no protestó, ya no gritaba como antes, pero su silencio prolongado preocupaba aún más a Clara. Antes de irse, Hugo le tomó la mano. Mamá, si la pared vuelve a hablar, ¿me vas a creer? Clara se agachó, mirándolo a los ojos. Te lo prometo, la próxima vez que digas algo, te creeré. Aunque los adultos digan que es una locura, yo te voy a creer. El niño asintió suavemente y se fue con Carmen. Clara se quedó inmóvil en el pasillo, con las lágrimas cayendo sobre su manga. La remodelación duró 3 días. Clara contrató trabajadores recomendados por Rubén, especialistas en estructuras con sistemas acústicos complejos. Quitaron ladrillo por ladrillo, aspiraron los ductos viejos, inspeccionaron cada ramal y sellaron todo con cemento especial. Incluso encontramos pequeñas cámaras ocultas detrás de algunas tomas eléctricas, dijo Salvador, uno de los técnicos. El tipo las instaló con mucho cuidado. Las soldaduras eran recientes. Rubén supervisó cada paso. Todo debe quedar sellado, ni un solo agujero. Esta pared tiene que ser una pared de verdad. Clara observó el trabajo desde la mañana hasta el anochecer, como si esa fuera la única manera de recuperar un poco de la paz que les arrebataron. La noche del tercer día, el cuarto quedó terminado. La nueva pared tenía una pintura gris suave, sin rastros de micrófonos, ductos o cualquier cosa que le provocara escalofríos a Clara. Instalamos un panel acústico triple, explicó Rubén. Si alguien intenta susurrar desde cualquier parte, lo único que se escuchará es silencio. Clara asintió. Gracias, Rubén. Él la miró con tristeza. La parte más difícil ahora es la tuya, sanar. Esa noche, Clara trajo a Hugo de regreso. El niño observó el cuarto renovado con desconfianza. No se ve igual, dijo. Lo sé, ya no es el cuarto de antes. Ahora es un lugar nuevo, donde nadie puede escucharte si tú no quieres. ¿No hay orejas en las paredes? No, solo estoy yo, y yo te escucharé con el corazón. Hugo entró despacio, dejó su mochila, y recorrió la habitación con la mirada. Puso la mano en la pared y pegó la oreja. Silencio absoluto. Parece, como el mar sin olas, susurró. Clara se quedó en la puerta, con lágrimas cayendo. Pero esta vez, eran de alivio. Sin embargo, los días siguientes no fueron fáciles. Hugo no quería dormir solo. Siempre pedía que Clara se quedara con él. Cada vez que había un sonido, el viento en la ventana,
El gorgoteo de una tubería se sobresaltaba con los ojos muy abiertos. Odio la noche, dijo una madrugada. De día nadie cuenta cuentos. Pero de noche, los extraño, y también los odio. ¿Extrañas qué?, preguntó Clara, abrazándolo. Las historias. No porque fueran buenas, sino porque eran parte de mi sueño. Clara sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿quieres que te cuente yo? Hugo asintió. Esa noche, Clara sacó un viejo libro de cuentos. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se volvió firme. Hugo cerró los ojos, aún sujetando el dobladillo de su camisa, pero su expresión se relajó. Al terminar, no pidió otra historia. Solo murmuró: tu voz es más bonita. Una semana después, Rubén regresó para una última revisión. Hugo lo llevó por todo el cuarto, como si fuera un pequeño arquitecto. Esta es la pared que no habla. Esta es la ventana sin viento. Esta es la cama donde duermo sin que nadie susurre. Rubén sonrió. ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Sí, pero aún extraño un poco el viejo. Porque, ahí fui muy valiente. Clara escuchó eso, con los ojos llenos de lágrimas. Después de que Rubén se fue, Clara y Hugo se sentaron a dibujar en la sala. El niño hizo 2 dibujos, una pared antigua con una oreja y un micrófono, y una nueva con flores, sol y la palabra silencio, escrita en grande. Mamá, preguntó Hugo al caer la noche, ¿mañana puedo invitar a mis amigos? Claro que sí, quiero mostrarles mi nuevo cuarto. Uno donde ya nadie cuenta cuentos feos. Clara sonrió, acariciándole la mejilla. Eres muy valiente, Hugo. Estoy muy orgullosa. El niño asintió y se acurrucó en su pecho. Pero prométeme algo, si algún día las paredes vuelven a hablar, tú me escucharás primero. Clara bajó la cabeza y lo abrazó fuerte. Te lo prometo, esta vez, y siempre. La primavera siguiente, nadie en el edificio mencionaba el nombre Mateo. Lo llamaban con eufemismos: el incidente del año pasado, el asunto de la pared, el tema del sonido. Pero Clara lo recordaba todo. Cada susurro, cada pesadilla de Hugo, cada vez que él le preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿de verdad ya nadie me escucha?». Después del caso, Hugo se ausentó un mes del colegio por recomendación psicológica. Clara lo llevó a ver a la doctora Leticia Navarro, una especialista en trauma infantil. Era una mujer oriunda de Sevilla, amable, con una sonrisa cálida como una lámpara encendida en un pasillo de hospital. El trauma de su hijo no es solo por lo que vivió, explicó Leticia después de 3 sesiones. Es por la sensación de traición. El niño descubrió algo malo, y nadie le creyó. Esa es la herida más profunda. Clara se quedó en silencio. ¿Qué debo hacer para que vuelva a confiar en mí? Leticia sonrió suavemente. Escuchar. Esta vez, escúchelo de verdad. No busque lógica ni explicación. Solo escúchelo, como se escucha a un adulto. Esa noche, Clara se sentó junto a Hugo cuando él terminó de dibujar un dragón de 3 cabezas. El dibujo era colorido, muy distinto a los oscuros del año pasado. ¿Me cuentas sobre este dragón?, le preguntó con voz suave. Hugo exclamó con entusiasmo: este dragón vive en un volcán. Pero un día, alguien se metió en su oreja para controlarlo. Desde entonces, rugía todo el tiempo sin saber por qué. Después, un niño lo descubrió, le sacó la oreja y se la devolvió al dragón. Entonces pudo dormir otra vez. Clara lo abrazó con fuerza. Yo fui quien dejó esa oreja ahí, pero también voy a ser quien te ayude a sacarla, susurró. En el segundo mes, Clara decidió cambiar de habitación a Hugo. No se trataba de repararla como antes, sino de comenzar desde cero. Una habitación nueva, con muebles nuevos, colores nuevos. Le preguntó a Hugo cómo la quería. Quiero mucha luz, que tenga una ventana que dé al cielo, una mesa para dibujar y un estante de libros. Pero, sin una pared justo enfrente de mi cama. Clara asintió, anotando con cuidado. ¿Está bien si está a la izquierda? Sí, si se queda callada. Y tiene que estar pintada de color claro. Fueron juntos a una tienda de muebles.
Hugo eligió pintura color verde menta, una alfombra crema y un armario beige. También pegó él mismo figuras de galaxias y caritas felices en la pared, símbolos de sonidos positivos, como le había sugerido Leticia. Rubén volvió la semana siguiente para hacer la revisión final del sistema. Trajo un nuevo medidor de sonido. Los niños tienen un oído muy fino, dijo sonriendo. Si Hugo no escucha nada, significa que todo está bien. Entró al cuarto y pasó el dispositivo por cada rincón. Sin interferencias, sin ecos, sin reflejos raros. Todo en orden. Clara lo invitó a tomar un té en la sala. Hugo también se sentó con ellos, observando a Rubén con una mirada de plena confianza. Tío Rubén, dijo Hugo, ¿usted sabe qué es una pared que sabe hablar? Rubén sonrió. Es una pared con orejas. Pero yo creo que las paredes solo deberían oír cuando uno quiere hablar. Y si no quiero, entonces la pared tiene que quedarse callada, como una piedra. No todos tienen derecho a escucharte, Hugo. El niño asintió, sonriendo una sonrisa de verdad, sin miedo. Clara decidió escribir una carta de agradecimiento para la doctora Leticia y para Rubén, relatando todo el proceso. En la carta a Leticia, escribió: Doctora Leticia, creí que sanar a mi hijo era una cuestión técnica, arreglar paredes, cambiar de cuarto, quitar aparatos. Pero ahora entiendo, sanar es cambiar la forma en que nos escuchamos. Desde que usted me enseñó a oírlo de verdad, me doy cuenta de cuántas veces corrí en lugar de detenerme ante su voz. En la carta a Rubén, escribió: Rubén, si no hubieras venido aquella noche, quizás seguiría pensando que Hugo solo imaginaba cosas. No solo nos ayudaste a arreglar un sistema técnico, salvaste a un niño de una pesadilla sonora que marcó toda su infancia. Las paredes ahora están en silencio, pero en nuestros corazones resuena el agradecimiento. Imprimió ambas cartas y las colgó en una tabla de madera en la cocina. Como un recordatorio de que hay personas que entran en nuestras vidas para reparar las grietas que nosotros no supimos ver. Una noche, a principios de verano, cuando el viento de la plaza de Zaragoza entraba suave por la ventana, Clara le preguntó a Hugo: ¿Ahora ya puedes contarte historias a ti mismo? Hugo asintió. ¿Me cuentas una? Sí, respondió, recostándose en la cama y mirando al techo. Había una vez un niño al que una pared lo espiaba. Él no sabía por qué la pared conocía todo lo que pasaba en su casa. Pero un día, su mamá rompió esa pared, construyó otra nueva y le dio una habitación sin secretos. Entonces el niño pudo contar historias sin miedo a que alguien lo espiara. Clara sonrió, sintiendo su pecho lleno de luz. La luz tenue del velador iluminaba el rostro de su hijo, y por primera vez en un año, lo vio dormir sin tener que sujetarle la mano. Apenas antes de quedarse dormido, Hugo susurró: Ahora ya puedo hablar conmigo mismo. Sin necesidad de una pared. Una semana después, Carmen, la vecina del segundo piso, organizó una pequeña fiesta para agradecer la unidad del vecindario durante el momento horrible del año anterior. Hugo también fue invitado. ¿Qué quieres ponerte?, le preguntó Clara. Una camisa verde, como el color de mi nueva pared. En la fiesta, Hugo corría de un lado a otro, riendo con los demás niños del edificio. Cuando le preguntaron por su nueva habitación, respondió inocente: No dice nada, pero sabe escuchar. Todos rieron. Algunos vecinos que antes dudaban, ahora lo miraban de otra forma. Rubén llegó tarde, con una pequeña caja de regalo. Cuando Clara la abrió, vio una maqueta de una casita de madera, llena de piezas de juguete. Destornillador, linterna, soldadora, mini medidor de ruido. En la tapa, con letras cuidadas, decía: Para el guardián del sonido del hogar. Clara lo miró conmovida. Siempre sabes tocar el lugar más blando. Rubén se encogió de hombros. Esta vez no es para ti. Es para Hugo. El niño tomó la maqueta con ojos brillantes. Voy a ser alguien que arregla las paredes que hablan mal. Rubén soltó una carcajada. Hablas mejor que cualquier ingeniero. Clara miró a su hijo. La luz del apartamento iluminaba su cabello, formando un halo brillante.
Ya no quedaba ninguna sombra en su rostro, solo quedaba la pureza, finalmente, en el lugar que le correspondía. Un mes después de la fiesta vecinal, Clara recibió una carta con sello rojo del Departamento de Policía de Zaragoza. Venía impresa en papel fino, acompañada por un escaneo oficial que decía: a la señora Clara Martínez. La policía de Zaragoza expresa su más sincero agradecimiento por su acción oportuna, que permitió resolver un grave caso de violación a la privacidad en el complejo residencial de la calle de Los Álamos. Su valentía y claridad no solo protegieron a su hijo, sino que ayudaron a detener un crimen silencioso que afectó a decenas de familias durante años. Clara la leyó una y otra vez, con el corazón palpitando. Levantó la vista. Hugo estaba en la sala, armando su maqueta de ingeniero, con sus manitas trabajando torpemente con un destornillador de juguete y un plano titulado Pared que bloquea el sonido equivocado. Mamá preguntó: si termino de construir la casa que evita que te espíen, ¿tú querrías vivir ahí? Seré la primera en mudarme, respondió Clara con una sonrisa. Y no diré nada, para que se mantenga en silencio absoluto. No, tenés que cantar, protestó el niño. Porque una casa solo es segura si dentro se escucha una voz de verdad. No una voz de bocina. Clara soltó una risa, se acercó y le dio un beso en el cabello. Esa tarde, Rubén pasó a visitarlos con un regalo especial. Era un marco de madera grande, con un plano técnico en su interior. El diseño de aislamiento acústico triple que había usado para remodelar el cuarto de Hugo. En una esquina del marco, una frase discreta. Esto no es solo técnica. Es protección de la memoria. Clara estuvo a punto de llorar. ¿Estás tratando de hacerme sentir culpable porque no sé cómo agradecerte? Rubén sonrió con dulzura. No hace falta agradecimiento. Solo con verlos así de tranquilos, me basta. Entonces vení a cenar. Hicimos bolitas de arroz con pollo. Trato hecho. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera. Hugo comía mientras explicaba su maqueta, una casa de plástico con sensores de sonido para detectar ruidos sospechosos. Si el ruido no es de alguien que vive adentro, el sistema prende una luz roja y suena la alarma, explicó muy serio. Rubén abrió los ojos, impresionado. ¿Y cómo se llama tu invento? La pared que escucha en el momento justo. Clara se echó a reír. Ese nombre es larguísimo, pero es cierto, replicó Hugo, porque las paredes no están solo para estar paradas. También tienen que saber cuándo escuchar, y cuándo quedarse calladas. Rubén asintió. Esa frase, mañana mismo la imprimo en un manual de ingeniería acústica. Una semana después, se celebró una pequeña ceremonia en la sede del ayuntamiento. En la lista de personas reconocidas por su contribución a la seguridad del vecindario, figuraban Clara Martínez y el ingeniero Rubén Morales. El oficial Javier los recibió personalmente. La administración de la ciudad quiere agradecerles a ambos por no solo haber detectado el problema, sino también por colaborar, aportar pruebas y apoyar durante todo el proceso de investigación, dijo. Deberías subir tú primero al estrado, le susurró Clara a Rubén. No, tú y Hugo son el centro de esta historia. Yo solo soy un ingeniero, respondió él. Cuando Clara subió al estrado, todo el auditorio aplaudió. Pero ella solo dijo unas palabras breves. No creo ser valiente, solo soy una madre, que finalmente aprendió a escuchar a su hijo. Hugo, sentado en la primera fila, no dejaba de agitar la mano y gritó. Mamá cuenta historias mejores que las paredes. Las risas estallaron en todo el salón. En cuanto al señor Mateo, el juicio se llevó a cabo a finales de ese mismo año. Aunque el abogado defensor solicitó una evaluación psiquiátrica, el informe demostró que él era plenamente consciente de sus actos, actuó con premeditación, los planificó cuidadosamente y no perdió el control en ningún momento. Se dictó el veredicto. Mateo Vargas, 14 años de prisión por invasión a la privacidad, instalación ilegal de dispositivos de escucha y grabación, y uso indebido de tecnología con fines personales. Después de cumplir la condena, quedará bajo libertad condicional de por vida,
sin derecho a vivir cerca de comunidades con niños menores de 15 años. Cuando Clara recibió la noticia, estaba sentada peinándole el cabello a Hugo. «Mamá, ¿qué es libertad condicional?», preguntó él. «Es cuando una persona, aunque haya sido liberada, sigue siendo vigilada. Ya no puede repetir sus errores». Hugo asintió. «Entonces eso quiere decir que ese tío Pared ahora también tiene su propia pared». Exactamente. Clara se sintió tranquila, no porque Mateo estuviera encarcelado, sino porque Hugo sabía que la justicia sí existía. Ya no creía que todos los malos podían esconderse para siempre tras una pared. A finales del verano, comenzó el nuevo ciclo escolar. Hugo volvió a clases y fue recibido por su antigua maestra, la señorita Marta López. «Hugo ha crecido mucho», dijo ella, acariciándole el cabello. «Y su mirada también está más brillante». «Sabía que mamá me creería», dijo Hugo. «Ahora ya no tengo miedo de hablar». Marta miró a Clara con ojos llenos de gratitud. «Hiciste algo que no es nada fácil». Clara sonrió. «Solo aprendí a confiar en mi hijo». La ceremonia de apertura terminó con una redacción que Hugo leyó frente a toda la clase. «Antes pensaba que las paredes eran enemigas. Pero ahora creo que las paredes también tienen sentimientos. Las paredes saben guardar secretos, pero también saben cuándo deben hablar. Si una pared sabe escuchar, puede proteger a las personas. Ojalá algún día yo pueda construir paredes así». La señorita Marta no pudo contener las lágrimas. Toda la clase aplaudió. Esa noche, Hugo se quedó mirando su nueva habitación, iluminada por la luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana y cubría la pared verde menta. Con un destornillador de juguete en la mano, dio unos golpecitos suaves en la pared. «No se oye nada», dijo en voz baja. Clara, de pie detrás de él, susurró. «Porque el lugar que de verdad debe escuchar es tu corazón». Hugo se volteó y sonrió con alegría. «Mamá tiene razón, pero si alguien vuelve a susurrar cosas malas, ¿qué harías entonces?». Escucharía un momento, y luego diría, «Basta. No necesito esa voz. Tengo mi propia voz». Clara abrió los brazos. Hugo corrió hacia ella y la abrazó. En ese abrazo, los años deformados por sonidos distorsionados parecían enderezarse con algo tan sencillo como una madre que aprendió a confiar en las palabras de su hijo. Afuera, el viento de Zaragoza volvía a soplar. Pero esta vez, ya no traía gritos que se colaban por las rendijas de la pared. Solo se escuchaba la risa de Hugo recorriendo todo el departamento, el sonido más real, más claro y más hermoso que Clara había escuchado en su vida. La historia muestra la importancia de escuchar y confiar en los niños. Ellos muchas veces perciben cosas que los adultos pasan por alto, y la indiferencia puede causarles heridas profundas. A través del recorrido doloroso de Clara y Hugo, aprendemos que el amor no solo significa proteger, sino también comprender y acompañar. La justicia puede tardar, pero cuando las personas buenas se atreven a hablar, la verdad sale a la luz. Y al final, sanar comienza con el valor de enfrentar la realidad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.